No me puedo creer que todavía nos haya enseñado esta planta que lleva conmigo desde noviembre del año pasado. ¿Preciosa o no? Es un Anturio Queen. La verdad es que es un tipo de Anturio súper especial que a mí me ha costado bastante conseguir porque tiene un precio muy caro. Me he negado a pagar el precio que tenía porque es verdad que me gustan las plantas, pero tampoco, bueno, no sé, no compro plantas con precios desorbitados porque es un hobby del que disfruto y que no quiero que me arruine. Entonces, el año pasado, en Black Friday, en noviembre, vi una oportunidad tremenda porque esta planta estaba a 30 euros y dije, es la mía, me la voy a comprar. Y la compré por internet. ¿Qué ocurrió? Que me llegó, entiendo que por Black Friday y el exceso de pedidos o de compras que se realizan en estas fechas, quiero pensar que fue eso, el paquete se perdió y me lo entregaron 3 o 4 semanas más tarde de lo que debían. ¿Y qué ocurrió? Pues que la planta vino en un estado lamentable. Vino con hojas bastante estropeadas, como por ejemplo esta es la sereda, y esta también es heredada, y otra que ya estaba completamente estropeada que la corté, y otra que se cayó cuando me llegó, porque vino tan mal que la tuve que cortar directamente. El caso es que la planta vino muy mal por esas semanas metida en una caja durante el invierno, sin estar regada, etc. Y lo que no me imaginaba bajo ningún concepto es que la iba a conseguir recuperar. Y esto ha sido una sorpresa tremenda para mí. De hecho, esta hoja que veis es la última que ha dado conmigo, que la he abierto hace 2 semanas, por eso está así de impoluta. Yo creo que poco a poco le irán saliendo manchas. Y es que ahora os voy a contar sobre los cuidados del Anturio Queen. Yo no sé si vosotros tenéis esta planta, si os gusta o si os interesa, pero sí que os quería contar cómo le cuido, qué particularidades o qué cosas diferentes estoy haciendo con ella, por si os sirve para cuidar de un Anturio o para otras plantas, porque creo que si tenéis plantas que requieran bastante agua y que además tengan un crecimiento vertical como esta, os puede ser interesante. Entonces, os explico. ¿Qué particularidad tiene el Anturio Queen? Pues que es una planta algo delicadita y es difícil encontrarle el punto del riego, principalmente porque es una planta que no puede pasar sed, pero que es muy sensible al exceso de agua. Entonces, ¿qué suele ocurrir? Que como pase sed, te seca las puntas y se ponen partes de la hoja marrón como crujiente, que es la forma tipo esto. ¿Veis? ¿Escucháis? Cuando crujen así es falta de agua, enseguida se le secan los tejidos, como estáis viendo en esta punta, y se ponen marrones y se ponen como crujiente. Pero cuando te pasas con el agua y riegas un poquito de más, lo que ocurre es esto que estáis viendo aquí, que le salen manchas amarillas en zonas, como por ejemplo aquí en la punta. ¿Veis que tiene como manchitas amarillas? No sé si se aprecia mucho, pero ahí le están saliendo manchitas amarillas. Salen manchas amarillas que corresponden a hongos por exceso de riego. Por tanto, encontrar un equilibrio entre el riego adecuado en esta planta es tarea difícil. De hecho, esta hoja que estáis viendo que está impoluta, vamos a ver cuánto dura así, porque ya os digo, se acaba de abrir. Posiblemente en las próximas semanas ya empiecen a aparecerle marcas. En la punta marrón por falta de agua y seguro que alguna mancha amarilla en la superficie de la hoja por exceso de riego. Para tratar de solucionar este problema de los excesos de riego y tenerlo lo más equilibrado posible, después de ver cómo era la planta, estuvo como un mes conmigo en el que no le hice absolutamente nada, la primera decisión que tomé fue pasarle de su sustrato, que era un sustrato de fibra de coco, si no me equivoco, a un sustrato mineral. Yo he utilizado POM, vosotros podéis utilizar el sustrato que queráis. Aquí lo veis, bueno, también tiene un poquito de arlita, porque a veces lo mezclo. El caso es que es un sustrato mineral bastante aireado que mantiene el agua, pero también da mucho aire a las raíces para que no se me asfixien y se me ahoguen y que así consiguiera controlar un poquito mejor el riego. Y luego la siguiente decisión que tomé fue ponerle un tutor de musgo, que aquí lo estáis viendo. Este es un tutor de musgo hecho por mi casero con una rejilla, por eso tiene mal aspecto, pero lo cierto, a pesar del aspecto, es que me está funcionando muy bien, porque de hecho, mirad, aquí podéis ver una de las raíces aéreas de la planta, la primera que ya se está metiendo en el tutor. Entonces, ¿qué era lo que quería conseguir con el tutor? Y si tenéis plantas que os requieran bastante agua, que tengan raíz aérea y que tengan crecimiento apical, como es el caso de este Anturio, os recomiendo que utilicéis un tutor de musgo. ¿Por qué? Primero, porque va a dar mucha humedad a la planta. El hecho de tener un tutor de musgo ya mojado está dando humedad continuamente a la planta, lo que le ayuda, y además va a fomentar el crecimiento de las raíces aéreas, que de hecho era lo que os quería enseñar aquí.
¿Veis la raíz aérea que se ha metido ella sola en el tutor? Esta raíz aérea de hecho no la tenía, no se veía y ya ha crecido y se ha metido en el tutor. Y aquí hay otras que no lo vais a apreciar, pero aquí hay otra que está empezando a salir, esa pequeña protuberancia que veis ahí, está empezando a salir y ahora lo mismo va hacia la humedad y se meterá en el tutor. ¿Eso qué es lo que genera? Pues que la planta esté más hidratada todavía, porque no solo va a chupar agua con las raíces subterráneas, sino que también va a hacerlo con las raíces aéreas y le va a ayudar a que se mantenga más hidratada y que yo tenga que sufrir menos con los riegos. Por tanto, ese es uno de los motivos por los que también me he animado a ponerle el tutor de musgo y que me está sirviendo muy bien para esos dos propósitos, para darle humedad y para que la planta se mantenga el doble de hidratada. Y luego la combinación de tutor de musgo con sustrato mineral me gusta mucho, principalmente porque esta maceta la tengo sobre un cubre que lo he dejado porque pesa mucho. Al cubre le pongo un drenaje para que nunca el agua sobrante esté en contacto con la maceta, pero cuando tienes un tutor de musgo, a la planta no la riegas desde la maceta, a la planta la riegas desde el tutor de musgo, es decir, yo cojo la regadera y mojo desde el tutor. Así el tutor se va calando completamente y todo el agua que sobra cae en el cubre y lo retiro. Y no pasa como con el sustrato orgánico, por ejemplo, fibra de coco, sustrato universal, que aunque el agua caiga y drene, el sustrato queda muy empapado. El sustrato mineral queda mojado, sí, pero en 2 días se va a secar, o en un día, no mantiene tanta agua. Sin embargo, el sustrato orgánico, cuando lo mojas, aunque drene el agua, como riegas mucho para mojar este tutor, lo que ocurre es que a ese sustrato se le llenan los poros de agua y las raíces no pueden respirar, algo que no pasa en el mineral, porque drena muy bien, va dejando hueco al drenar de aire para las raíces y además es que el sustrato mineral, la propia piedra, no absorbe o no llena todos los poros de agua, sino que siempre tiene cavidades de aire, por lo que así prevenimos el riesgo de asfixia de raíces, por lo que es muy relevante que si tenéis un tutor de musgo, como requieren regar bastante porque se secan rápido, es bueno hacer una combinación con sustrato mineral y esa es la que yo he elegido. Y luego os quería contar también otra cosa que me ha ayudado, que es este mazacote de musgo que veis aquí, que de hecho lo voy a levantar un poco. Si veis, aquí tengo un mazacote de musgo y si lo levanto hay sustrato mineral y raíces. Pero esto, ¿por qué lo he puesto? Porque no sé qué ocurrió cuando... Lo voy a quitar entero para que lo podáis ver. No sé qué ocurrió cuando pasé la planta a sustrato mineral. Yo creo que no la introduje lo suficiente en la maceta y quedaron estas raíces, ¿veis? Al aire. ¿Y qué pasa cuando dejas raíces al aire? En el caso de estas, que son raíces subterráneas, que deberían de estar más enterradas, lo que ocurre es que se secan y se me estaban secando las raíces y estaban deshidratadas por completo. Entonces lo que he hecho ha sido poner este pequeño mazacote de musgo para que esas raíces estén tapadas, porque ya no quería sacar la planta, quitar el sustrato, ponerla más honda. Entonces lo que os digo, dije, mira, pues la solución es poner un poquito de musgo, me aseguro de que siempre esté húmedo, de que esas raíces tengan agua y de que no se me sequen, porque las raíces se deshidratan bastante rápido y es por eso que tiene ahí el mazacote de musgo que estáis viendo. Entonces, con esta planta, para mí es clave el sustrato mineral, sobre todo, y requisito, lo que digo, para mí imprescindible con el tutor de musgo, sobre todo si quieres que el tutor de musgo esté hidratado. Si dejas que el tutor de musgo se seque, no hay ningún problema en que tengas luego la planta en un sustrato orgánico como pueda ser fibra de coco o sustrato universal. Pero de lo contrario, mi recomendación es siempre combinarlo con sustrato mineral. Y el tutor da mucha humedad y es una auténtica maravilla. De hecho, mirad, le ha salido aquí musgo, perdonadme, alguitas, ¿lo veis que está verde? Toda esta parte verde, que al final no dejan de ser algas que han salido en el cianobacterias que salen en el musgo, mucha gente se preocupa y dice, madre mía, se me va a pudrir, me está saliendo ahí algas, eso seguro que no es higiénico. Para nada, no hay ningún problema. Simplemente es que cuando tenemos zonas húmedas, da luz, porque a esta planta ahora os cuento, le da bastante luz, ya hay condiciones de humedad, lo que pasa es que aparecen cianobacterias, se generan por pequeñas esporas que haya en el musgo o en el ambiente, aparecen, y estas pequeñas algas que estáis viendo aquí a mí me parece fascinante. De hecho quiero hacer un vídeo grabándolas en el microscopio para que podamos verlas. Al final no dejan de ser como una plantita pequeña que hace la fotosíntesis. Entonces esto es un buen indicativo porque significa que hay condiciones de humedad altas y eso es importante para el anturio, creo que es una de las partes clave. Y luego, en cuanto a la iluminación, creo que al principio, que no le estaba dando todo el agua que necesitaba, he metido mucho la pata con los riegos porque, como veis, tiene ahí bastantes zonas amarillas, como os digo. Creo que lo que le salva y lo que ha hecho que salga esta hoja es la iluminación que tiene. Recibe mucha iluminación, está debajo de unas luces de cultivo y creo que le está viniendo de maravilla.
Ahora, ¿qué es lo que no me está funcionando también y que no estoy haciendo demasiado bien? Es el tema de los riegos. Creo que he pasado de regar poco a regar de más y la prueba son estas manchas amarillas que aparecen. Si os fijáis, aparecen salteadas, ¿veis? Las tenemos por aquí y creo que hay otra hoja que también las tiene. Mirad, en esta se ve mejor. ¿Veis que aquí tiene estas hojas, esto salteado amarillo? Cuando vemos manchas amarillas que no siguen un patrón regular, por ejemplo, esto es un patrón regular, aunque lo he cortado, se estaba secando la hoja e se iba comiendo terreno poco a poco hacia adentro. En este caso era por una falta de agua evidente, de hecho, si veis ahí la hoja está seca y suena como crujiente, era por la falta de agua y como seguía un patrón... el mismo patrón, es decir, orden, que va de arriba a abajo, ¿no? De la punta de la hoja hacia adentro, era falta de agua. Sin embargo, en el momento en el que vemos manchas que no siguen un patrón, aparecen de forma aleatoria, ¿veis? Aquí hay un poquito de amarillo, aquí hay manchitas chiquititas amarillas que no siguen un orden, que no van así todas hacia abajo. Generalmente, cuando sucede eso, es que nos encontramos ante hongos y los hongos salen por ese exceso de humedad. Entonces, ahora lo que estoy tratando de hacer es controlar más los riegos. Por ejemplo, en vez de regar desde aquí arriba para mantener todo el tutor húmedo, lo que estoy haciendo es mojar el tutor desde aquí, que por eso sale tanto alga, me delata. Lo estoy empezando a regar desde aquí para tener que mojar menos, mantener solo la parte húmeda de delante del tutor, la de atrás si se me seca pues me da exactamente igual. Y también me cuido muy mucho de que cuando cae el agua siempre lo vacío, aprovecho para regar otra planta y vacío el cubre para tratar de no darle tanta humedad. Y básicamente os diría que esos son los cuidados más relevantes con esta planta. De hecho, no sé si se aprecia, pero creo que me va a salir una mancha aquí. Tiene como un ligero punto amarillo. Pero vamos, básicamente para el anturio creo que la luz es clave, sí, yo le colocaría en un sitio de alta iluminación si tenéis. La humedad es fundamental, el riego es fundamental, no es tan fácil, me encantaría deciros, tenéis que regar cada X días, pues es que ni lo sé. Yo esta planta, ya sabéis que suelo regar los domingos y luego pongo como patrones concretos. Con esta planta no, porque depende del tiempo, se hace un poquito más de frío, la riego menos, se hace un poquito más de calor, la tengo que regar más. Es decir, es muy a demanda, os diría que la miro cada 2 días para ver cómo está y según la voy viendo decido. No es una planta fácil de cuidar, si os animáis a haceros con una vais a tener que tener paciencia. No puedo daros muchas claves, simplemente lo que os he comentado del tutor y del sustrato mineral, porque creo que es una muy buena combinación para esta planta, y el fijarse mucho en las manchas que le puedan aparecer, porque podemos pasar de la falta de agua al exceso de agua en un plis plas. La planta es así. Y luego, en cuanto al resto de cuidados, pues con normalidad la abono, como al resto de mis plantas siempre que riego y que me toca, que suele ser cada 15 días cuando abono, y no he tenido ningún problema de plagas de momento y cruzo dedos. Y nada, así es como estamos. Esta es la última planta que tiene, o la última hoja. Ojalá me saque alguna otra dentro de poquito y bueno, os iré informando sobre avances. Así que nada, ya me diréis si vosotros tenéis esta planta o conocéis algún truco para cuidarla, pues no dudéis en compartirlo conmigo porque no me sobran, no os voy a mentir. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Os iré contando cómo va avanzando. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo.